El doctor Gustavo Kuzminski es reconocido como uno de los mejores especialistas de Argentina. En su entrevista reflexiona sobre cómo es el vínculo que se establece con los pacientes y cómo acompañarlos en este proceso de aprendizaje continuo para el paciente y para el médico. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por venir. Gracias a ustedes. Hasta hace muy poco tiempo ocupabas un lugar en el Hospital Austral y hoy soltaste ese lugar y te convertiste en un consultor. Se me ocurre que para poder ser consultor hay un largo camino en el medio primero, recorrido. Me interesa saber si el principio de ese camino, porque no se me ocurre que mucha gente se dedique a la oncología porque le gustaba la medicina y punto. ¿Había algo personal? ¿Hubo algo personal? ¿Algo te decidió hacerlo? Cuando yo decidí la carrera de medicina, probablemente tuvo una gran influencia la tradición familiar, porque mi papá es médico, todavía vive, hace poco dejó de ejercer la profesión, y mi abuelo también era médico, y varios tíos son médicos. Entonces yo, cuando estaba en quinto año del colegio secundario, decidí decirle a mi mamá que yo iba a seguir la carrera de letras. Y mi mamá, que es una Yiddish mame bien típica, en una situación paradigmática y en una actuación maravillosa, de un colgo y moiro, como dicen las madres en ese momento, me convenció inmediatamente de que tenía que seguir la carrera de medicina. Entonces, eso empieza de alguna manera a trazar una cosa que fue dándose de a poco. Y fue dándose de a poco, sobre todo, mi gran amor por la medicina, porque pensaba al principio que no era la carrera que yo tenía que seguir, sino que había sido torcida la vocación de alguna forma. Pero luego, cuando terminé la carrera y decidí hacer una especialidad clínica, me pareció que la especialidad clínica que más me gustaba a mí era la hematología. Yo soy hematólogo, y al transitar ya el camino de la hematología, sentí que me producía una situación de gran desafío, por decirlo como se usa esta palabra hoy en día, la cuestión de la oncohematología, lo que representaba desde el punto de vista clínico en ese momento, y de las posibilidades de una especialidad que se perfilaba como de mucho movimiento y de muchos avances en el momento en que yo me recibí ya de esto hace 39 años, ¿no? Entonces, creo que ha sido un camino que recorrí con mucho cariño, con mucho amor por la profesión, de la cual no me arrepiento y no le voy a criticar nunca a mi mamá que me haya forzado un poco a hacer eso. De alguna forma probablemente mi hijo haya cambiado la historia porque él sí es licenciado en letras y se dedica a la poesía. Sí, solito. Sí. Así que, Pero vos no soltaste las letras igual. Yo no solté las letras, de alguna forma seguí también metido en ese camino y algún pecado literario he cometido también. Un par de pecados. Sí, algunas cosas que publiqué en su momento. ¿2 novelas tenés publicadas? Tres novelas publicadas? Sí. ¿Y vas por cuentos? Cuentos también escribí, pero en este último tiempo estoy más dedicado a la escritura de ciertas cuestiones relacionadas a la medicina en su aspecto más humanista. ¿Te encontraste entonces ahora escribiendo sobre humanismo médico? ¿Cuentos que tienen que ver con...? No. Cuestiones ligadas a la profesión, cuestiones ligadas al quehacer de la medicina y a replegarse sobre la actividad y reflexionar sobre nuestra práctica y sobre lo que significa el vínculo entre pacientes y médicos, la relación paciente-médico pensada en la actualidad y pensada en su evolución. Y ese también es un área a la que le he dedicado bastante espacio en mi quehacer médico en los últimos años. 30 y largos años de recibido, ¿te sorprendió el real avance respecto del que vos tenías proyectado?
muchísimo, sobre todo para muchas enfermedades que tenían una manera de pensarse muy terminal, ¿no? En el sentido de lo que es la palabra terminal en el lenguaje cotidiano, y que cambiaron radicalmente, y yo de alguna manera y toda mi generación fuimos testigos de una evolución verdaderamente increíble. Vertiginosa. Sí, sí. Por supuesto que quedan un montón de cosas por hacer. La relación médico-paciente también evolucionó muchísimo en estos 40 años. Tremendo, tremendo. ¿Me contás un poco lo bueno para contarle a la gente? Yo creo que es fundamental entender que los modelos de vínculo que hubo siempre tenían una modalidad de lo que se ha llamado el modelo paternalista, un modelo vertical en donde también había una cuestión de autoridad. El médico estaba arriba, el paciente estaba abajo, existía esa verticalidad, existía una cuestión de autoridad, inclusive de majestad, ¿no? Y eso se podía hasta ver en lo que significaba, en dónde se sentaba tradicionalmente un médico y en dónde se sentaba el paciente. El sillón del médico siempre era mucho mejor que el sillón del paciente, interpuesto siempre por algún escritorio que actúa como barrera. Toda esa situación que para un actor puede llegar a ser familiar, que yo diga que es una situación performática la que se da en un consultorio y que está pautada, que tiene una escenografía, que tiene un guión, que tiene un lenguaje, todo eso estaba como muy elaborado, y esa cuestión de verticalidad tenía que ver también con los tiempos en donde las relaciones verticales eran no solamente entre médicos y pacientes, sino en la familia, cómo funcionaban en distintos aspectos de la sociedad. A partir de muchas cosas que fueron pasando en la sociedad, ese vínculo cambió y se transformó en un vector horizontal. Ese vector horizontal, en vez de hablar de un vínculo paternalista, desde la perspectiva de muchos, y yo adhiero a esa perspectiva por supuesto, es un vínculo que tratamos de pensarlo fraternal, no paternalista, sino fraternal, es decir, en donde la paridad no es que vos tenés que ser el íntimo amigo del médico o el hermano del paciente, pero sí en una situación de paridad, en donde se están juntando dos personas que son iguales en algún punto, y que, como dicen muchos historiadores de la medicina, hay un preconcepto que es que ese vínculo va a ser un vínculo amistoso, porque el médico se va a relacionar con una persona que está en una situación particular de vulnerabilidad, en donde el médico tiene que ofrecer una ayuda a ese otro prójimo que está en una situación de dificultad. Eso es parte de la situación en sí y marca claramente una simetría. El médico estudió medicina porque quiso, por la vocación, vaya a saber si todas las madres han tenido una influencia, pero no importa, hay una vocación, y luego la residencia, la formación, la especialidad, sacrificio, ganas de ser eso y sentarse ahí, en ese lugar. El paciente nunca ha querido entrar a ese espacio y sentarse ahí en esa situación. Entonces, si no entendemos esa simetría, se generan como también dificultades. Dificultades en donde el paciente se siente muchas veces ninguneado y en una situación de gran estrés por lo que esa relación significa. En estos tiempos, todos estos años, fuiste un poquitito más allá. O sea, no solamente corriste ese escritorio de por medio y no solamente brindaste todo tu conocimiento de una cuestión más fraternal, sino que además llegaste a irte a escalar con tus pacientes. Llegaste a hacer experiencias maravillosas. Hace muchos años una paciente me dijo que sentía que cuando venía al consultorio participaba de una suerte de examen, en donde ella era examinada y me traía
sus estudios y yo tenía que mirarlos y ver si ella aprobaba o no aprobaba. Y me decía, me hace recordar a cuando yo daba exámenes y el escritorio me hace acordar a eso. Y entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a correr el escritorio. Yo saqué el escritorio de ahí y lo puse contra la pared. Y desde ahí yo no tengo más un escritorio entre el paciente y el lugar que yo ocupo. Trato además que tengamos el mismo tipo de asiento. Dejé de usar guardapolvo hace muchos años, dejé de usar corbata, porque primero que el guardapolvo es un símbolo de algo que ya no es necesario. Cuando uno empieza a romper eso, empieza a darse cuenta que el vínculo es el vínculo entre dos personas. Te puedes hacer amigo de algunos pacientes, de otros no, y podés hacer que ese vínculo funcione de una forma diferente. Y por eso hace ya muchos años salió esta idea de juntarnos con los pacientes en una situación de igualdad y llevarlos a algo que muchos pacientes pensaban que podía ser extraordinario, Extremo, sí. como subir un cerro, subir una montaña, hacer algo así. ¿A cuál fueron? Fuimos al Champaquí en 2 oportunidades, que es el cerro más alto de la provincia de Córdoba, que además está en una zona tremendamente bella, muy lindo todo. Y en otra oportunidad habíamos subido por una ruta a caballo en Mendoza. Y esto es una experiencia también, que los médicos y los pacientes, las médicas y las pacientes y viceversa, duerman en una carpa juntos, ¿no es cierto? En una situación que fue verdaderamente muy gratificante. ¿Qué le dirías a un paciente con cáncer? Y te lo pregunto ahora sí, luego de todo un camino recorrido, teniendo en cuenta todos los avances que ha habido en la medicina, los avances que ha habido incluso en el trato entre el médico y el paciente. ¿Qué le dirías hoy desde tu ser? Hoy sos un consultor y tenés todo un camino, has visto muchísimas cosas, has lamentado no tener los avances a la mano en algún momento, has disfrutado de tener esos avances de la ciencia médica para poder trabajar con ellos. ¿Qué le decís a un paciente que hoy recibe un diagnóstico de cáncer? Yo creo que lo primero que uno trata de decir es que confíe en las perspectivas que le puede ofrecer la medicina actual, que confíe en su médico. Este pacto inicial es un pacto fundamental porque la confianza es algo delicadísimo y es lo que tiene que poner un paciente en un vínculo a veces con alguien que le resultaba totalmente desconocido y tiene que poner cosas muy delicadas en sus manos. La confianza en la medicina es muy importante porque la medicina no da todas las respuestas, pero las respuestas están en la medicina. En todo este avance de la medicina, ¿sigue siendo tan importante como lo era la prevención? Cada vez más. Eso está clarísimo, es decir, lo que siempre terminó siendo como una verdad de perogrullo, que tener una vida sana es mejor que tener una vida loca, alterada y enferma, es decir, mantener una dieta equilibrada, hacer actividad física, respetarse, todo ese tipo de cuestiones, evitar las adicciones, no fumar, bueno, todo eso es algo que se ha visto claramente el beneficio que tiene. Y ciertos controles médicos. Y controles médicos que eso sirve mucho para determinados tumores sólidos. Es decir, mama, colon, esas son todas las cuestiones que están dichas, por ejemplo, ¿no es cierto? Para las enfermedades oncohematológicas está claro que llevar una vida sana es muy importante, pero no están claras determinadas acciones que digan si vos tenés una vida así, 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 estás seguro que nunca vas a tener linfoma, leucemia o algo por el estilo. Eso no es tan así. Y por otra parte, las enfermedades oncohematológicas son mucho menos frecuentes. Es decir,
No es lo mismo el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, de colon, que son cuestiones muy prevalentes en la epidemiología de la sociedad actual, contra las leucemias y los linfomas. Lo que pasa que los linfomas son causa de morbilidad, de enfermedad en determinadas poblaciones activas, jóvenes, y generan mucha visibilidad. La leucemia infantil es la neoplasia más frecuente de la edad pediátrica y eso genera como mucha visibilidad de una problemática. Sí. Doc, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un honor enorme. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos.